Un tiempo había pasado después de que Warp Kunya me rescatara de Runjem y me trajera a Mon Mati, el país boscoso, y después de saber las noticias de que había pasado en mi ausencia, y enterarme de que Stag ahora tenía presos a Alia y Trex en el Ojo en el Cielo, la estación espacial que estaba terminando de construirse en la estratosfera del planeta, supe que no teníamos que estar aquí, teníamos que pelear en este momento. Pero nos tomaría tiempo hacerlo. Ellos tenían armas, desde tanques circulares y trajes mecánicos con metralletas láser, hasta naves improvisadas, similares a las que fueron construidas en el tiempo de los primeros navíos, las cuales, aunque eran primitivas, estaban funcionales. Ward me dijo que si queríamos vencer, teníamos que buscar a más ejércitos, ya que aunque los ejércitos del país boscoso contaban con una tecnología más que anticuada, podríamos utilizarla. Planeamos el ataque hacia la base, cerca de un bosque alejado, donde habíamos visto todo el panorama de los soldados de Runjem que restringían el paso. A su vez, pude contactar con mis otros aliados, los cuales fueron reducidos, ya que Stag había capturado por su parte a soldados como Komi Amitio Gallerolva. Teníamos de nuestro lado a Eben Kristara, por pocos de sus soldados Cyborgs para rescatar a Trex, a Asharu en compañía de sus soldados demonios, Eitorgas y sus soldados osos de pelaje de cristal, trajeron a los ejércitos de nuestros compañeros faltantes, los cuales accedieron a unirse con el propósito de liberarlos y detener a Stag. Así como contamos nuevamente con el apoyo de Levi Kocho y su nueva organización de piratas y cazarrecompensas que iban a pelear por nuestra causa. Les platiqué el plan de salvar a Trex y Alia. Teníamos que acceder a la nave que tenían para acceder a la estación espacial. Acabaríamos con los soldados y mafiosos que estaban bajo el mandato de Stag y rescataríamos a mi esposa y mejor amigo, porque aquí en tierra teníamos armamento, desde los reptiles extraños que Warp había traído desde Runjem, y varios de nuestros aliados habían preparado y traído sus naves espaciales para encarar al Ojo en el Cielo y destruirlo, desde las mantarrayas voladoras de Chuck y los flyers de pájaros de Connie, hasta las naves saboteadoras de los ejércitos de Levi y las gigantes naves taladro de los Cyborgs. Pero teníamos que impedirlo, teníamos que llegar pronto a las prisiones para rescatar a Trex y Alia. Conociendo a Trex y su temperamento, estoy casi seguro de que él va a confrontar a Stag primero. Ahora con mis amigos y compañeros, ellos me comunicaron que después de que Stag atrapó a mis amigos y mató a Denihifu, comenzó a monitorear a los otros, siendo los soldados del régimen quienes fueron a revisar sus países, y a hablarles de unirse a la causa de Runjem de la aprobación de la estación espacial como nueva implementación de seguridad. Varios de ellos, en el tiempo en que estuve inconsciente, tuvieron problemas en sus países por no escuchar a Stag. Eden había sido amenazado por Stag de traidor y estaba dispuesto a condenar a Craig, dado su vínculo con Trex, pudo hacerlo de no ser porque los Cyborgs pelearon y defendieron su nación. Chuck fue recibido por soldados de Runjem que quisieron pedir su ayuda para conseguir químicos acuáticos de Tral, cosa que lo consternó, y por la que alertó a Galler en Maliaria con Yaniwikak, ya que también le habían reportado que quisieron usar sus minerales y metales para propósitos que desconocían, razón por la que intentó defender a sus dos amigos, pero que terminaron por ser capturados y aprisionados en el Ojo en el Cielo. Asimismo, Levi había afirmado que los soldados de Runjem habían cazado a varios piratas o cazarrecompensas que peleaban por sus familias y sus naciones y fueron asesinados junto a sus seres queridos, afirmando lo decepcionado que estaba de Stag. Itworgas y Asharu también comentaron cómo en sus naciones, los soldados de Runjem comenzaron a dar cacería a los antiguos partidarios de su gente, dado que en su momento estas naciones no se llevaban bien, pero después de que hace varios años hicieron las paces, sus partidarios más conservadores quisieron volver a intentar dañar a uno y otro, hasta que los soldados del régimen lo impidieron, diciendo que los países debían comportarse o si no pagarían las consecuencias. Algunos hablaban de cómo el régimen en Runjem había comenzado a involucrarse en sus ideologías y políticas, así como en sus problemas que estaban intentando resolver, incluso en países que eran independientes a la cábala o el régimen, reconocidos como los que rechazaron la profecía de los tres mesías, como Yetrei, el país aportador de los rayos láser, Nubius, el país de los navegantes en las nubes, o Daiso, el país del diésel, los cuales hablaban de las llegadas de Runjem a sus hogares. Y los cuales, a diferencia de nosotros, ellos no tuvieron piedad con hacerlos irse de sus naciones. Ellos también decidieron apoyar de lejos, ya que Jinstar Sircher había liberado sus países años atrás, y nos brindaron sus armas.
Desde sus barcos voladores, sus zeppelins explosivos de diésel y sus armamentos láser de alto alcance, mientras nosotros expandimos nuestro arsenal. La noche antes de partir a la batalla final en el Ojo en el Cielo, en la cena con el equipo, me sinceré con todos. Hablé de lo que había visto con Stagg. No para que me creyeran o para que lo perdonaran, sino porque quería sacarme del pecho ese sentimiento de haberlos fallado al haber estado lejos de ellos y de que no pudiéramos detener a Stagg a tiempo. Y me disculpe por haberlos hecho estar aquí y por no poder haber detenido a Stagg ni al régimen a tiempo. Fue cuando Worf, Lev y Eden hablaron. Nada de esto es tu culpa, Puller. Las decisiones que tomó Stagg son completamente distintas a las tuyas, y tú peleaste por nosotros, por eso confiamos en ti. Aunque sea difícil rescatar a Alia, Terex y a los otros, podemos hacerlo, porque confiamos en ti y tú también confía en nosotros, porque te vamos a apoyar en esto. Señor Puller, siempre lo he admirado, no solo por su coraje y valor, sino porque usted era el más humano de los tres. Usted fue el Zero que se convirtió en el héroe de Ailuron Prime, y juntos, daremos nuestro esfuerzo, porque lo que usted nos enseñó, que las profecías son más que solo creer en lo que ofrecen, sino que podemos ser lo que ellas son. Porque como usted dice, no hay seres o fuerzas más allá de nosotros, estamos solos, y debemos pelear por quienes queremos. No esperar a que llegue el Mesías, sino convertirnos en él como usted dijo. Y esa noche todos nos fuimos a descansar. Mañana íbamos a pelear. Antes de dormir, agradecí a todos por su apoyo y esa noche, miré a las estrellas, como siempre lo hacía antes de dormir. Pedí a Xfar, Jin, y Fuiden que me dieran sus fuerzas para poder pelear una última vez y salvar a mi planeta y a mis amigos. Y si podía, salvar a Stagg. Porque no podía dejar ir a mi amigo. Y si ya no podía hacerlo, darme las fuerzas para poder matarlo y evitar que alguien más vuelva a herir a alguien, tal como él lo estaba haciendo. El día había llegado después de meses de planeación. Durante ese tiempo, estuvimos al tanto de la construcción del Ojo en el Cielo, el cual estaba avanzando cada vez más. Se hablaba de una explotación laboral que impuso Stagg a los trabajadores que construyeron la estación espacial, la cual, según, ni siquiera habían hecho las primeras pruebas del rayo letal para ver si funcionaba. El mayor defecto y debilidad de Stagg era su impaciencia, por lo que estábamos seguros de que a él lo único que le importaba era que se terminara de construir para tenerla lista lo antes posible. Mientras nosotros ya teníamos un ejército gracias a la alianza que teníamos, ahora con Worf, Neil y Ambis, los cuales también accedieron a ayudarnos con sus armas. Neil ahora comandaba a los otros hombres en compañía de sus armaduras biónicas armadas con sus metralletas láser, preparados para ayudarnos a asesinar a los que estaban para desactivar los escudos y utilizar la nave espacial para ir allá. Solo teníamos que disfrazarnos de los soldados a los que mataríamos para poder entrar de incógnito en la nave, salvar a los demás y acabar con Stagg para destruir la estación espacial. A la mañana siguiente, el plan se ejecutó. Yo, Worf y Neil lideramos a los ejércitos de humanos de Amon Mati y anfibianos de Ugla a la base donde estaban los escudos para ser desactivados, mientras los demás estaban esperando en los hangares, preparando sus naves y galeones para atacar al Ojo en el Cielo. Asediamos a los soldados y mafiosos que estaban coludidos con Stagg, y matamos a varios de los que estaban ahí, usando mi nueva katana de fuego cósmico, mientras Worf y Neil manejaban clásicas espadas, hechas de metal y otros disparaban con sus pistolas láser, para liquidar a los soldados. Ellos sabían que entre el cuello y los hombros, los soldados tenían sus puntos débiles, dado que esas partes de su cuerpo no podían ser cubiertas por completo con los cascos u hombreras, por lo que fue fácil para estos soldados capacitados y entrenados, poder vencer a estos soldados y mafiosos. Algunos murieron, pero otros se mantuvieron firmes. También los ejércitos de humanos en Amon Mati con sus armaduras biónicas liderados por Neil fueron de ayuda, ya que sin sus armas, no pudiéramos acabar con todos y poder desactivar los escudos fácilmente. Worf y yo tomamos los cuerpos de algunos de los soldados caídos y nos pusimos los trajes para poder tener acceso, dado que Worf me dijo que en los trajes de los mismos, estos tenían una función de distorsionar sus voces para que no pudieran ser reconocidas, un rasgo del que Stagg se confió y descuidó. Después de que consiguiéramos desactivar los escudos protectores desde la base, dimos inicio a la fase 2 del plan. La batalla en el espacio.
Mientras Warp y yo nos metimos en la nave para llegar al ojo en el cielo, nos despedimos de Neil, quien comandaría los ejércitos de la Tierra en compañía de los otros hombres y anfibianos en trajes biónicos, para detener desde la Tierra a las naves enemigas y ejércitos que quisiera traer Stag hacia ellos. Despegamos la nave y nos dirigimos lentamente a la estación espacial para salvar a mis amigos y detener a mi ahora enemigo, mientras esperaba para mis adentros, que pudiera conseguir que Stag recapacitara. Cuando vimos que el ojo en el cielo encendió su luz roja, nos dimos cuenta de que ya estaba en operación, por lo que Warp, usando su comunicador de muñeca, le dio la orden a Eden y a Levi de atacar. Mientras nosotros entrábamos a la estación hasta que se cerraron las compuertas. Salimos del lugar y nos dispusimos a buscar la localización de nuestros amigos, esquivando y evadiendo a todos los soldados que ahí estaban, algunos los cuales, antes de preguntarnos por qué no estábamos en nuestras posiciones en Amon Mati, se dieron cuenta de las alertas rojas, que reportaban un ataque a la base, por lo que utilizaron sus naves espaciales, para enfrentar a los enemigos que había ahí fuera, lo que nos dio la oportunidad de dirigirnos hacia las celdas, mientras los pasillos del ojo en el cielo se volvían un caos entre los pilotos que corrían a sus naves para pelear y a los estrategas que iban a ayudarlos. Mentimos diciéndoles que íbamos a reportarle de esta noticia al varón. Mientras corrimos por el lugar, pudimos contemplar el escenario en medio de la estratosfera de Ailuron Prime. Naves espaciales por montones lanzaban sus rayos láser, los ejércitos de la alianza de Ailuron Prime, peleando unidos como un planeta contra los ejércitos de Runyen. Algunas de las naves o galeones utilizaban los cañones de protoplasma para incapacitar a los enemigos como las de Eden, o utilizaban torpedos que hacían pedazos a las naves enemigas, y otras como las naves saboteadoras de Levi y los piratas destruían a las naves, mientras en tierra se podían ver como pequeños puntos apenas distinguibles, las explosiones que de vez en cuando se hacían ver. Mientras estábamos dentro de la nave, Warp se comunicó con Ambis liderando las naves y con Neil liderando los ejércitos en tierra, reportándonos que aunque habían tenido bajas, con Neil afirmando que poco a poco estaban consiguiendo acabar con los soldados de Runyen en tierra, había sido complicado ya que traían incluso bombas para atacar. Mientras que Ambis en el galeón de Levi, reportando que aunque contaban con armamento avanzado como bombas que podrían desintegrarlos, podían acabarlos sin problemas y poco a poco las naves estaban comenzando a verlas como acortadas. Fue cuando entramos mediante el código táctil a donde estaban las celdas, en el nivel más bajo de la estación espacial, donde ahí estaban mi esposa y mis amigos en un estado demacrado. ¿Qué es lo que quieren?, dijo Alia. Fue cuando yo y Warp nos quitamos los cascos. Lágrimas de alegría salieron de los ojos de mi esposa al verme. Soy yo, mi amor, no iba a dejarte sola. Ni a ustedes, amigos. Warp, ayúdame a sacarlos de aquí. Mi nuevo compañero y yo comenzamos a sacar a nuestros amigos del lugar, mientras Alia y yo nos abrazamos y besamos después de tanto tiempo de no verla. Una ligera sensación de alivio me calmó cuando vi que, fuera del hecho de que parecía que no había comido o dormido bien, estaba bien, y que Stag no se haya atrevido a hacerle algo malo a ella o a mis amigos. Siendo agradecidos por Galler y los otros, mientras tomaban sus armas del estante, aunque noté algo. Terex no estaba con ellos. Fue cuando Alia nos dijo la verdad. Terex, en sus intentos impulsivos de escapar, enfrentó a Stag en múltiples ocasiones. Hasta que en un momento, se lo llevó y jamás lo volvieron a ver, pensando que había sido asesinado y destruido por Stag al ser un robot programado. Pero dentro de mí, sentí que mi amigo robot pudo estar con vida. Y si pudo morir, tenía que confirmarlo, pero por ahora, ya tenía a varios de mis amigos con vida. Warp preguntó a Ambis mediante su comunicador la situación en el espacio, quien nos dijo que ya habían conseguido vencer a gran parte del ejército de naves de Runyen, y que aparentemente no habían ido a auxiliarlos, por lo que le ordenó que llegara por las compuertas, para salvar a los que habíamos rescatado, diciéndole que estábamos en el nivel bajo del ojo en el cielo y que debía llegar pronto. Cuando salimos de la prisión, la nave saboteadora se había apoyado en el interior de la estación espacial, mientras Levi y Ambis nos decían que entráramos rápido. Warp y los otros que estaban aprisionados se dirigieron a la nave en el hangar, mientras Alia y yo los seguimos por detrás. Hasta que en un momento, un disparo láser dañó la nave de Levi. Puller, me alegra verte con vida. Stag había llegado. Pero para sorpresa mía no estaba solo. Estaba con Trex, aparentemente convertido en su nuevo lacayo. Alia entra rápido a la nave. Pero Puller.
Worf metió en la nave a mi esposa, mientras la compuerta se cerró. Solo alcancé a escuchar a ambis diciéndoles que se sostuvieran y se pusieran rápidamente los cascos de oxígeno. Acabalos ahora, Terex. Entendido, amo Stag. Fue cuando mi amigo intentó disparar nuevamente con su cañón láser, hasta que, aunque me dolió, corté su mano de metal que tenía el cañón antes de que destruyera la nave, la cual salió al espacio para volver a la Tierra. ¿Qué le hiciste a Trex, maldito? Solo integré el cuerpo que necesitaba mi inteligencia artificial para poder funcionar. Él era el único que podía soportar el proceso de la transferencia de la inteligencia artificial al ser un programado. Le incorporé en su cerebro la tarjeta madre que contenía la IA, y ahora míralo. Mi nuevo robot me obedece. Al principio me dolió que Trex me engañara, pero ahora me obedece, ya no es un robot rebelde. Y ahora, él es el núcleo de toda esta estación espacial y de sus armas. Ahora él podrá, si le ordenó que use la pistola que expulsara el rayo letal, lo hará sin dudarlo. Podría acabar en este momento con todos ustedes, Puller, pero te daré una oportunidad porque fuimos amigos, solo tienes que rendirte ante mí. Vete al carajo. Y fue cuando lo corté con mi katana de luz. Enfréntame, varón. Me encantaría, Trex, acaba con Puller en este momento. Pude ver cómo Trex se detuvo en seco. Hazlo ahora, Trex. Y fue cuando mi amigo comenzó a tambalearse hasta que obedeció. Sí, amo Stag. Detente, Trex, soy Puller, tu amigo. No me hagas herirte, recuerda que eres más que esto, no eres el robot obediente de un tirano. Eres un modelo a seguir, debes recordar. No le hagas caso, Trex, él te engañó y traicionó, tal como lo hizo conmigo, dispara y mátalo en este instante. Trex comenzó a temblar hasta que en un momento, tomó el arma con decisión. Sí, amo Stag. Fue cuando, tomé el mango de mi katana y lo golpeé con él haciendo que cayera al suelo. No tenía pensado matar a Trex, pero tenía que dejarlo en el suelo para que no pudiera atacarme. ¿Por qué no lo entiendes, Puller? Solo quiero evitar que sean dañados, no quiero traiciones ni engaños, no quiero que alguien sufra por una mentira, tal como nosotros lo hicimos con la profecía que inventó mi padre. Y por eso intentaste convertir a Trex en tu esclavo robot. Me decepcionas, Stag, pensé que podría salvarte pero ya vi que no, ahora voy a acabar con todo esto. Morirás, varón. Fue cuando nos lanzamos a pelear con nuestras katanas de fuego, esta vez ya no iba a permitir que siguiera dañando a más personas. La primera vez, la ira de ver que mató a Den y a Hifu me impidió pelear bien, pero ahora no iba a permitir que Stag hiciera daño a más personas. Un par de lágrimas salieron de mis ojos, porque dentro de mí no quería matarlo, pero ahora, parecía que tenía que hacerlo para evitar que hiciera daño a más personas en Ailuron Prime. Mi habilidad con Trex era superior, ya no solo utilizaba mi katana, sino mis técnicas aprendidas del Chiquan. Peleamos por un rato, hasta que le rompí el brazo a Stag, soltando su katana y gritando de dolor. Fue cuando con mi katana lo apunté. Ríndete, Stag, no me obligues a matarte. Aún podemos salvarte. Nos miramos brevemente a los ojos, pude ver que, en el fondo de su corazón, Stag tampoco quería llegar a estos extremos, al punto de haber utilizado a Trex como su robot, pero ese deseo de no querer ser engañado de nuevo volvió a su mirada. Como dije, voy a evitar que otra vez me engañen. Trex, activa el rayo letal y destruye a toda la flota espacial con él. Trex, quien se había levantado poco a poco después de la golpiza que le di, comenzó a dudar. Pero amo Stag, aún no está probado el cañón, ni siquiera sabemos si el disparo funciona. Solo hazlo, activa el maldito cañón y mátalos a todos. Fue cuando Trex, quien estaba dudando mucho, finalmente se paró ante él y dijo: no. Fue tan rápido lo que vino después. Stag apartó a Trex del camino y se dirigió al núcleo del ojo en el cielo, donde se encontraba el cañón para disparar y activó el botón, con las naves en la mira, pero el rayo letal no fue disparado. Pudimos comprender que, al ser una estación espacial que no estaba terminada de construirse, el cañón no pudo funcionar tampoco por el hecho de que ni siquiera había sido probado antes de usarlo, y en lugar de disparar a las otras naves, el rayo letal fue a dar en el ojo en el cielo. Contemplamos cómo el cañón se había destruido con el disparo, mientras el gas tóxico comenzaba a desintegrar la estación espacial, el suelo poco a poco comenzaba a desintegrarse por la radiación del arma biológica. Mientras Stag y yo mirábamos con incredulidad, como la nave estaba siendo destruida poco a poco, pero vi como mi amigo ya tenía una mirada perdida. Como si ya no le importara morir en ese momento.
Como si al fin se hubiera dado cuenta de que esto fue lo que condujo su paranoia e imprudencia. Por culpa de esa paranoia de no querer que lo engañaran, se convirtió en un hombre igual o peor que el varón, y ahora por culpa de su actitud impulsiva, ahora estábamos a punto de morir. Fue cuando la radiación comenzó a expandirse en el nivel bajo, y al ser el lugar más cercano al cañón, venía hacia nosotros. Una lágrima de arrepentimiento cayó de un ojo de Stagg, hasta que reaccionó cuando le pregunté qué vamos a hacer ahora. Puller, escúchame, hay que subir al nivel más alto, ahí hay cápsulas de escape y está el centro de navegación del ojo en el cielo, hay que subir y explotar la nave. Hay un par de cápsulas de escape ahí. Entren y sálvense, yo voy a destruir esta estación. Stagg, T-Rex y yo nos apresuramos a usamos el ascensor con el que habíamos bajado Warp y yo al entrar al ojo en el cielo y subimos hasta el centro de navegación. Mientras contemplamos cómo el gas tóxico se expandía y desintegraba poco a poco la nave, y cómo comenzaba a extenderse en los niveles altos. Tuve la oportunidad mientras subíamos de quitarle a Trex la tarjeta madre de la IA que tenía, nuestro amigo robot había vuelto a ser el mismo de siempre. Ya no era ese robot manipulable y aunque estuvo a punto de meterle una paliza a Stagg, lo detuve, diciéndole que por el momento estaba de nuestro lado. Íbamos a escapar de aquí. Habíamos llegado al centro de navegación, donde el gas había desintegrado gran parte del nivel alto. Rápido, métase a las cápsulas de escape, yo activar el autodestrucción. T-Rex se metió rápidamente a una de las cápsulas y despegó hacia Illurum Prime. Pero justo cuando iba a meterme a la otra cápsula y activarla para irme, pude ver que el suelo comenzaba a desintegrarse por el gas tóxico y Stagg estaba a punto de tambalearse y caer. Fue cuando me fui de mi cápsula y salvé a Stagg de caer, aunque había hecho cosas terribles, era mi amigo y no lo iba a dejar morir aquí. Puller, no seas estúpido, vuelve a la cápsula. Da gracias de que te salvé, idiota, ahora hay que destruir esta nave. Fue cuando presioné el botón de autodestrucción que destruiría la estación espacial en menos de 30 segundos. Durante ese minuto pude detenerme a ver qué había pasado con mis otros compañeros. Fue cuando vi mi comunicador de muñeca. Habían llamadas perdidas de parte de Warp y de Trex, quien había salido con éxito en la cápsula de escape. Seguramente me preguntaría por qué no fui con él y me quedé a salvar a Stagg. Mientras pude contemplar cómo la otra cápsula se desintegraba poco a poco. ¿Por qué lo hiciste, Puller?, me preguntó Stagg. No iba a dejarte solo. No te odio por lo que me hiciste, o nos hiciste a todos, Stagg, pero tampoco justifico lo que hiciste. Solo te entiendo. Entiendo por qué hiciste todo esto, quizás yo también lo hubiera hecho si me hubieran engañado tanto tiempo como lo hicieron contigo. Lo siento mucho, Puller, dijo cuando comenzó a notar que poco a poco, su piel estaba desintegrándose por el gas, mientras gritaba diciendo que quemaba, y aunque me hubiera gustado ayudar a mi amigo, sabía que no había salida de esto. Su piel poco a poco comenzaba a quemarse, revelando sus músculos y sus huesos, sus ojos comenzaban a caer de sus cuentas y poco a poco, su armadura comenzaba a inutilizarse y quemarse, siendo completamente inútil ante el material tóxico. No había ningún milagro digno de la profecía que pudiera salvarnos a los dos de esta situación. No había escape de esto. Esto era el fin para ambos. Tenías razón cuando dijiste que esto no me haría distinto al varón. Al final soy igual que él. Pero gracias por salvarme, y gracias por ser mi mejor amigo. Adiós, Puller. Y fue cuando Stagg Toramir III, el último varón de Rungen, el primer Mesías, y mi antiguo mejor amigo, murió desintegrado por la radiación del arma biológica que se había desprendido. Aparte la mirada, porque no podía ver su cadáver deteriorado y parecido al de un esqueleto con la piel quemada y su olor a carne y metal quemado. Yo también comenzaba a notar que el gas me estaba pudriendo la piel, notaba como mi mano poco a poco comenzaba a desaparecer, grité cuando comenzó a dañar la armadura especial que tenía y que me mantenía aún con vida. Quedaban menos de 20 segundos para la destrucción de la estación espacial. Y reproduje, antes de que mi cuerpo se desintegrara por completo, la llamada de Warp. T-Rex ya estaba con ellos. La nave de Eden había tomado la cápsula de escape en la que había salido de aquí. Todo había salido bien, habían derrotado a los ejércitos de Rungen y se habían rendido, pero, entre lágrimas decía que no podía morir ahí. Lo siento mucho, Warp. Ya no hay nada que hacer. Dile de mi parte a Trex, que lo quiero mucho. Y dile a Alia, que la amo con todo mi corazón. Gracias por darnos la oportunidad de ser los mesías de la profecía.
la cual, aunque no es real, me permitió ser alguien. Y por favor, cumplan lo que juraba. Una Nailurun Prime como un solo planeta por el que vale la pena pelear. Me alegra pelear por un sueño que, aunque no podré ver jamás, sé que se realizará. Gracias a todos. Las lágrimas salían de mis ojos al ver cómo mis piernas y parte de mi torso comenzaban a desintegrarse, mientras sentía como mi carne quemaba por el gas tóxico que comenzaba a pudrir y dañar mi piel, mientras la computadora ya había llegado a 10 segundos para la autodestrucción. Y solo pude cerrar los ojos y sonreír con alegría mientras escuchaba y recordaba mi vida frente a mis ojos. 10. Mis padres abandonándome. 9. Conociendo a Axfard y los piratas. 8. Conociendo a Trex. 7. La llegada de Stag y Lisana. 6. Enamorándome de Alia. 5. Entrenándome con Hifu Kansak. 4. Salvando a Ilurun Prime del varón Zor y sus hombres. 3. La boda y el nombramiento como rey de Mistin. 2. Mi esposa Alia. 1. Mis amigos. Trex. Y también Stag. Aunque esta profecía fue un invento, le doy las gracias a Stag por entrar en mi vida, por enseñármela, y por ayudar, indirectamente, a que un chico que se sentía irrelevante desde el momento en que nació, se convirtiera en un gran piloto y en el héroe de Ilurun Prime. Solo pude sentir por última vez el calor del fuego y después, ya no habrá nada más. Y antes de que el olvido me llevara, cerré los ojos e imaginé a Ilurun Prime unido como un planeta, sin barreras y sin diferencias. Sería un mundo perfecto, el cual lamentablemente, jamás podré ver.